Van a repetir después de mí: amado Señor, danos todo lo que nos une a ti, quítanos todo lo que nos separa de ti, líbranos de nuestro egoísmo y entréganos enteramente a ti. Que nunca se haga nuestra voluntad, sino siempre hágase la tuya. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues, como les han dicho, mi nombre es Cristian, soy un misionero laico o seglar, y me pidieron compartirles un tema atendiendo a que ustedes, si no la mayoría, todos son servidores al parecer, ¿no? Entonces, lo primero es que, bueno, les felicito que muchos traen con qué escribir. Los que no, pues una sugerencia: siempre que vengan a una charla, la de quien la dé, siempre traigan con qué apuntar, porque ya dice el refrán que más vale el más sucio de los papelitos que la más brillante de las inteligencias. Alguien puede decir aquí: no, es que lo que tú dices se me va a quedar grabado, pero durante la semana tú tienes muchas cosas que meter a tu cabeza, tienes escuelas, tienes trabajos, tienes todo. Entonces, por eso hay gente que puede tener un récord de retiros, de charlas, de conferencias, de talleres, etcétera, y tú no le ves realmente un cambio. ¿Por qué? Porque al final, lo que te queda, es bien poquito para practicar. O sea, lo que te queda después de la charla, no me cabe duda que si pregunto vas a entender algo, un gran porcentaje. Pero si yo regreso la siguiente semana y te pregunto qué dije hoy y no apuntaste nada, va a estar bien complicado. Entonces, por eso a veces Dios no trabaja todo lo que tendría que trabajar, porque nos atenemos a lo que escuchamos y por lo que se nos quede. Pues va a ser, aunque sea mucho lo que se te quede, muy pronto va a entrar en competencia con tantas cosas que tienes durante la semana, que por eso se queda tan poquito, ¿eh? Entonces, siempre anotar es bien importante. Evidentemente, al escribir, el ejercicio de escribir ya te va ayudando a grabarlo en tu memoria, ¿verdad? Es muy bueno para la memoria escribir. Segundo, asumo que como servidores, como líderes, ustedes tienen vida de oración, vida eucarística, y cuando van a veces delante del Santísimo no se aguantan a veces ni 5 minutos, etcétera. ¿Y por qué? Porque pues no saben qué decirle, no saben qué hablar. Y mira, si tú tienes un cuaderno, es más, hasta catalógalo, el cuaderno de iglesia o mi cuaderno espiritual, tú te lo llevas delante del Santísimo y las notas que has tomado de charlas, de retiros, las empiezas a convertir en oración, para que no solamente quede en conocimiento, sino las conviertes en oración, y entonces vas a ver el fruto que vas a tener a nivel espiritual. Pero bueno, esto es básicamente para aquellos que no hayan traído. Algunos veo que sí están acostumbrados a traer, y eso es muy bueno. ¿De qué les voy a hablar? Pues como son líderes, como son servidores, yo quiero tocar como la espiritualidad católica, uno de los elementos de la espiritualidad católica, ¿va? En realidad no hay espiritualidades dentro de la iglesia. O sea, no está mal decir, no sé, mi espiritualidad es carismática. Estrictamente hablando no está mal, pero no es propio o correcto decirlo así. ¿Por qué? Porque la espiritualidad católica es una, que es el cristocentrismo. Punto. El católico, su espiritualidad no es ni del camino neocatecumenal, ni de cursillos, ni... No. El católico solamente tiene una espiritualidad, que es el cristocentrismo. Jesús es el centro, punto. De hecho, cuando los ministerios e inclusive las congregaciones religiosas, estamos hablando de franciscanos, dominicos, entran en broncas irreconciliables, en divisiones, la primera cosa que les digo es: podrá ser el dinero, podrá ser el tiempo, podrá ser que a uno les prestan el salón, otro, pueden ser muchas cosas, pero de raíz, sin conocerlo, cuando me dicen aquí se está fragmentando una comunidad, están estos grupos o estos ministerios peleándose, etcétera, te los aseguro que lo que falta es cristocentrismo. Eso es 100% seguro. ¿Por qué? Porque puede haber fricciones, y de hecho las debe de haber. El Papa Francisco dice que es muy bueno confrontarse, muy bueno confrontarse.
Lo que realmente no es bueno es estar hablando por las espaldas, ¿eh? Eso sí es de cobardes. Pero confrontarse, mira, aunque no estés de acuerdo, mientras lo digas a la cara, de frente, listo. Dice el Papa, primero confrontarse, después debatir y después orar juntos, ¿eh? Porque tampoco se trata de quedarse nada más en el pleito, ¿eh? Entonces, pero ¿qué pasa? Que la mayoría de ministerios, o la totalidad de los ministerios o de las congregaciones religiosas, etcétera, que entran en conflictos irreconciliables, el problema está en que no tienen una espiritualidad cristocéntrica, tienen una espiritualidad carismática, franciscana, carmelita, etcétera. Entonces, ¿qué pasa cuando tu espiritualidad es carismática? Pues crees que el centro de la vida de fe son los carismas, y no es cierto. ¿Qué pasa cuando tienes espiritualidad franciscana? Pues crees que el carisma que Dios le dio a San Francisco de Asís es el centro de la iglesia, y no es cierto. Y así con los carmelitas, y así en lo que andes. Todos esos son carismas, y Dios da carismas diferentes precisamente para que la iglesia sea tan rica, para que nos complementemos. Lo que te falta a ti, lo tiene el otro, y lo que no tiene el otro, lo tienes tú. O sea, esto es hermosísimo como lo planteó Dios. Porque, déjame decirte, no hay congregación religiosa que lo tenga todo. No hay ministerio que lo tenga todo. El que se crea que lo tiene todo, ya está mal, ya no tiene una espiritualidad católica. Porque Dios principalmente quiere que vivamos una totalidad, pero en una comunidad, ¿no? Que es la iglesia. Entonces, voy a tocar un elemento de la espiritualidad católica, que no necesariamente es el cristocentrismo, sino es la oración verdaderamente católica. Evidentemente, toda la liturgia, la Santa Misa, los sacramentos, todo esto es un acto de oración. Y evidentemente ahí podemos ver cómo es una oración verdaderamente católica, que la tienen que ejercer los líderes y servidores y enseñarla. Porque déjenme decirles, desafortunadamente, precisamente porque no sabemos lo que implica ser una espiritualidad católica, hay ministerios que enseñan hasta cosas raras a la hora de orar. Inclusive congregaciones, no voy a mencionar, pero una congregación, y inclusive he encontrado hasta parroquias que tienen hasta cursos de yoga, o sea, como que les queda corta la oración católica, ¿o qué onda? Entonces, en este sentido, es bien importante entender la visión católica, Pero empecemos por definir los términos para entendernos. ¿Qué significa católico? Seguramente lo saben. Universal. Muchas veces he escuchado a más de un evangelizador que dice que la iglesia, que iglesia es mi nombre, católico mi apellido o mi last name. Eso estrictamente está equivocado, porque católico no es un apellido de la iglesia. Cuando tú dices yo soy de la iglesia católica, estás diciendo que esa parte católica no es un apellido, no es un last name. Lo que es lo que es la iglesia, cómo es la iglesia. O sea, iglesia solamente hay una. ¿Y cómo es? Católica. No se llama católica, es católica. Entonces a veces nos confundimos, ¿verdad? Porque a veces agarramos ese aspecto de católico como si fuera como un adjetivo, no como un adjetivo, como si fuera un apellido. Y pues entonces, pues mira, tú eres, es como si hubiera varios Juanes, ¿verdad? Pues Juan López, Juan García, Juan Márquez. Entonces así hay iglesia católica, iglesia pentecostal, iglesia... No. Iglesia solamente hay una. Y esa iglesia no se llama católica, es católica. Cuando decimos católico no estamos diciendo el nombre de la iglesia, estamos definiendo a la iglesia cómo es universal. Universal, es decir, que abarca todo. Y hay un día en especial en donde la iglesia siempre es universal en su oración, siempre. Pero hay un día muy especial en donde no cabe duda de que la iglesia es universal a la hora de orar. Siempre es universal a la hora de orar.
Pero hay un día en el calendario litúrgico en donde no te cabe duda de que la iglesia es católica, de que lo abarca todo, que es universal. Y lo acabamos de pasar. Fue el Viernes Santo. El Viernes Santo, los que fueron al servicio de la pasión como tal, porque es el viernes y el sábado saben que pues no hay misa como tal, ¿verdad? Entonces, pero se administra la comunión y lo que se hace, se lee la pasión del Señor, pero a la hora de llegar a la oración de los fieles, a las peticiones, es larga esa cola de peticiones, ¿no? Además, se hace algo diferente a diferencia de todas las demás misas, y generalmente cuando se hace la oración de los fieles, por esta intención, roguemos al Señor, y entonces ya pues te lo rogamos, Señor, te lo pedimos, Señor, según sea la respuesta, ¿eh? Pero el Viernes Santo, para aquellos que fueron, se hace una oración, se deja un silencio y después el Padre hace una oración sobre esa oración. Y llega la siguiente petición, silencio y otra oración sobre esa. O sea, cada petición tiene su oración propia. Por eso es tan largo el rito este. Pero a mí me encanta. Y aquí la tienen. Son básicamente 10 peticiones lo que se hace en el Viernes Santo. Por la Iglesia, por el Papa, por los ministros y fieles, por los catecúmenos, por la unidad de los cristianos, por los judíos, por los que no creen en Cristo, por los que no creen en Dios, por los gobernantes y por los que pasan tribulación. Esto es hermosísimo, porque no solamente vamos a pedir prácticamente por todos. De aquí, ¿quién se sale? Agarrarse ahora sí que a todos. Ahí es donde la iglesia en su oración demuestra que su oración, como la iglesia es universal, católica, su oración tiene que ser también católica. Tiene que ser también católica. Y entonces, lo más hermoso es que el día que eligió para que esa oración visible, porque les digo, siempre es católica la oración de la iglesia, pero el Viernes Santo es que no cabe duda por la manera de cómo ora la iglesia el Viernes Santo. ¿Y qué pasó el Viernes Santo? ¿Qué conmemoramos el Viernes Santo? La pasión y muerte de nuestro Señor. Nada más ni nada menos que el centro de la espiritualidad católica. La redención nos vino de Cristo crucificado. O sea, en pocas palabras, podríamos decirlo de alguna manera, el día más importante que tiene la Iglesia Católica no piensa sino en beneficiar a todos. En beneficiar a todos. Es como cuando tú tuvieras un evento tan importante y, no sé, te gradúas o, no sé, un premio, lo que tú quieras. Por lo general siempre piensas, pues en todos, pero vamos siendo honestos, en todos los tuyos. Primos, tíos, abuelos, etcétera, y a veces ni siquiera algunos entran de la familia, ¿verdad? Acá la iglesia, fíjate, el día más importante para la iglesia, como es el Viernes Santo en este sentido, piensa, vamos a ver que evidentemente se está pidiendo por el Papa, los ministros, los fieles y los catecúmenos, las 3 primeras, pues evidentemente piensa por los de adentro, pero se queda ahí, no. Y esta es la primera enseñanza concreta de la espiritualidad que debe tener un servidor o un líder católico. Si va a orar como católico, tiene que verificar, y vamos a pasar revisión, si realmente acogemos estas intenciones concretamente, ¿no? Y a veces no las acogemos no porque seamos malos, ignoramos, nunca hemos profundizado, pero para eso es esta charla. Voy a decir nada más una cosita de cada una, porque pues imagínense, si no me llevaría más de 1 hora en explicar todo. Vamos a empezar con la primera petición, por la iglesia. Voy a leer el texto tal cual, como se hace la petición el Viernes Santo, y voy a leer también la oración, porque de la petición y de la misma oración que se hace, no hay desperdicio, ¿no? El Viernes Santo ora así la iglesia:
Oremos, hermanos, por la Iglesia Santa de Dios, para que el Señor le dé la paz, la mantenga en la unidad, la proteja en toda la tierra y a todos nos conceda una vida confiada y serena, para gloria de Dios, Padre Todopoderoso. Y entonces el Viernes Santo se deja un momento de silencio y entonces después el sacerdote, oremos y hace esta oración. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo manifiestas tu gloria a todas las naciones, vela solícito por la obra de tu amor, para que la Iglesia, extendida por todo el mundo, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Qué quiero rescatar de esta petición? Les digo, podríamos agarrar muchas cosas, pero solamente voy a rescatar algunos elementos de cada una. En la petición, para que el Señor le dé la paz. O sea, fíjate que la Iglesia, en el día más importante, que es el Viernes Santo, donde el Señor está derramando su sangre, pide por la Iglesia. ¿Pero para qué? ¿Qué pide concretamente por la Iglesia? Pide varias cosas, pero la que voy a agarrar entre ellas es para que el Señor le dé la paz. Para que el Señor le dé la paz. ¿Por qué no la tiene que dar? Por dos razones. Una, porque el enemigo de Dios, Satanás, es contrario a la paz de Dios. Va a atacar. Satanás siempre quiere quitar la paz, y principalmente de la Iglesia. Y segundo, porque necesitamos saber que la paz viene de Dios, porque hay otro tipo de paz que no viene de Dios. No lo invento yo, Jesús lo dice antes de su pasión. Les dejo la paz, les doy mi paz, pero no se las doy como la da el mundo. Es decir, que hay otro tipo de paz que es la del mundo. Y aquí podemos empezar a aplicar. ¿Cuántos servidores y cuántos líderes se afanan porque haya paz, pero la paz del mundo? La paz del mundo. Entonces tenemos que empezar a definir qué entendemos por paz. A mí la definición que más me agrada, hay otras que más me agradan, pero son un poco más teológicas, más complicadas. La que más me agrada, que todo el mundo puede entender, se le escuché a Juan Pablo II, a San Juan Pablo II, que él decía: la paz no es la ausencia de conflicto, sino el gobierno de la gracia sobre los conflictos. Te la repito. Digo, palabras más, palabras menos, lo dijo así, ¿verdad? Es la misma idea. Dice, la paz no es la ausencia de conflicto, de guerra, de problemas, no, sino el gobierno de la gracia. ¿Qué es la gracia? La vida de Dios sobre esos conflictos. Si no entendiéramos la paz así, ¿sabes qué? Pues tendríamos que decir que todos los santos y todos los mártires nunca tuvieron paz, porque revela y sale su vida persecuciones, problemas, crisis. Y ya te empieza a oler la diferencia con la paz del mundo. La paz del mundo es aquella paz que no quiere tener conflictos, que no quiere tener problemas, que no quiere que le duela nada. Cuidado cuando se quiera meter esa paz adentro de los ministerios, cuidado. Parece muy bondadosa, pero está infectada, porque esa no es la paz. O sea, aquellos que quieren meter una paz así como que todos, de hecho es una herejía, se llama irenismo o el pacifismo. No importa, lo importante es de que no estemos con peleas, no importa, lo importante es de que no andemos agarraditos de la mano, palmaditas en la espalda, etcétera. No. Y les pongo un ejemplo. Hoy la mayoría de las naciones, a lo menos occidentales, entre ellos tienen paz. Ahorita estamos peleándonos más bien con los asiáticos y con los del Medio Oriente, ¿verdad? Pero en general las naciones occidentales tienen paz. Pero ¿qué es lo que nos une? Y tú vas viendo la agenda de cómo están viviendo. Aborto, cada vez es una cosa que más nos une.
Es más, si hay algún país occidental que dice no al aborto, entonces ahí, a ver, vamos sacándote, porque vienes a quitarnos la paz que tenemos. Es que tú puedes estar de acuerdo, es más, se las bajo un poquito a nivel familiar. El que en una familia o un matrimonio no haya conflictos no significa que tengan la paz de Dios. Hay matrimonios que realmente no viven en gracia y por lo tanto no están en la paz de Dios. No se pelean, ¿pero por qué? Porque camuflan rápido una bronca, pues se van de vacaciones, lo camuflan con dinero, alguna cosa de tipo de cosas. Los hijos no se pelean con los padres, claro, los padres le hacen que vivan como se les pega la gana, aquí no pasa nada, etcétera. No hay problemas, todo tranquilito, pero de acuerdo a la paz del mundo y no a la paz de Dios. Y aquí, especialmente, si yo les puedo decir un poco de mi diagnóstico en los Estados Unidos, la iglesia de los Estados Unidos, sin generalizar, le tiene pánico al conflicto. Estamos claros que no vamos a hacer conflictos baratos, ¿verdad? Pero es necesario el conflicto, porque si no había conflicto, no está siendo signo de contradicción. No está siendo signo de contradicción. Porque, díganme, decía San Juan de Ávila, si nuestro Señor, perfecto, a él no le podemos decir nada, si nuestro Señor, que es perfecto, regresó al cielo herido y llagado, ¿vamos a ir los siervos vestidos y bañados? Entonces, cuando el trabajo en la iglesia, les digo, no se trata de ser unos bravuconcitos con problemas y haciendo conflictos de a gratis, no se trata de eso. Pero lo que se trata es de que identifiques que cuando la cosa está todo así como tranquilito, no pasa nada, revísense. Porque siempre vivir el cristianismo va a crear conflicto en tu entorno, siempre. Porque si el Señor, que es perfecto, mínimo nosotros tenemos cola que nos pisen, pero si el Señor perfecto, que no tenían cola que le pisaran, acusación contra Él, se fue al cielo herido y llagado, imagínate tú y yo, queremos ir vestidos y bañados. Entonces mucho cuidado, y aquí la iglesia nos dice, porque para que el Señor le dé la paz, pero la paz de Dios, no la paz del mundo. Y para que evidentemente estemos al tanto de que aquel enemigo de la paz de Dios, que es Satanás, la quiera destruir. Es más, déjenme ver que se me viene un ejemplo de varios. Me ha tocado varios matrimonios que han tenido eso. Yo les digo, es más, hasta me acuerdo de un matrimonio que se dedican a evangelizar a tiempo completo. Y una vez la chica me llamó en confianza, estoy teniendo conflicto con mi esposo. Cualquiera diría, ay, ¿cómo se dedican a la evangelización y tienen problemas entre esposos? Sí, son de carne y hueso. Entonces, yo la primera que le solté, ¿están orando juntos todos los días? No, es que rezamos el rosario y él lo reza diferente y a mí a veces se me hace largo y que los niños... Bueno, mira, dígame lo que me digas, el que vino a destruir la paz ganó. Póngale que le pongan. Porque si él reza de una forma, tú de otra. Porque si él quiere la coronilla de la misericordia, tú el rosario, o tú una libre, tú levantando los brazos. Por lo que sea, al final, ¿terminan orando, sí o no? No, ganó Satanás, punto. Ganó Satanás. ¿Y cómo te calma la conciencia? Pero pues ya no oramos juntos, pero ya después yo me pongo a orar a nivel individual. Es que aunque estuvieras orando con tu esposo, también tienes que orar individualmente. El que ores individualmente no suple la oración entre el matrimonio. Entonces cuidado, porque Satanás sabe que quiere quitarle la paz a la iglesia allí. La mantenga en la unidad. Esto es muy importante. Es otra de las peticiones sobre la iglesia. Mantenerla en unidad. Fíjense que no dice unidad, no dice unión, dice unidad. No son la misma cosa, parecen. ¿Qué es la unión? Yo agarro este celular y lo pego aquí al micrófono y están haciendo una unión, están unidos. La unidad es que esto se fusionara, que se fuera una misma cosa.
La iglesia no busca que estemos como unión, sino como unidad. Que todos estemos unidos en un mismo cuerpo, no diferentes cuerpos, un mismo cuerpo en donde la cabeza es Jesús, dice San Pablo, ¿eh? Pero somos uno. Y San Pablo dice, y pues imagínate, si sufre la mano, pues sufre todo el cuerpo. Y entonces ahí puedes ir detectando cómo están los niveles de unidad en tu ministerio, por ejemplo. Ya no te digo si te duelen los padecimientos de tus hermanos de ministerio. Te digo si los conoces. Ya no que te duelan, si los conoces. Porque a veces es una relación tan superficial. Ay, ¿cómo está doña Juanita? Etcétera, y un saludito, etcétera. Y posiblemente no tiene ni para comer. Y a ti se te está echando hasta perder comida en el refrigerador. ¿Tienen unidad ahí? No, tienen unión, nada más. La unidad, tú ves las primeras comunidades cristianas, tú lees los Hechos de los Apóstoles, estaban unidos en el espíritu, es decir, en las cuestiones espirituales, pero también inclusive hasta en las cosas materiales. Dicen los Hechos de los Apóstoles que las comunidades cristianas vendían sus cosas y las ponían, lo ganancia, a los pies de los apóstoles, quienes repartían según las necesidades de cada persona. Y dice, y no había necesitados entre la comunidad. Qué diferente sería. Diría muchas cosas más, pero si no, nunca voy a terminar con todo eso. Vamos rapidito con la segunda, la oración por el Papa. Leo la petición y leo la oración que se hace el Viernes Santo. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa, y siempre deja que pongamos el nombre, en este caso se hizo por el Papa Francisco, para que Dios, que lo llamó al orden episcopal, lo asista y proteja para bien de la Iglesia como guía del pueblo santo de Dios. Se deja un silencio y luego dice: oremos. Dios todopoderoso y eterno, cuya sabiduría gobierna todas las cosas, atiende bondadoso nuestras súplicas y protege al Papa, para que el pueblo cristiano, gobernado por ti, bajo el cayado del sumo pontífice, progrese siempre en la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entonces, quiero quedarme en la partecita de la petición que dice: oremos también por el Santo Padre Francisco, para que Dios, que lo llamó al orden episcopal. ¿Qué es el orden episcopal? El orden de los obispos. El sacerdocio es uno, ministerial. Hay el sacerdocio real, que es el que tenemos todos por el bautismo. Pero el sacerdocio ministerial, el sacramento del sacerdocio como tal, se divide básicamente en tres: el diaconado, el presbiterado y el episcopado. El diaconado pueden ser diáconos permanentes, es decir, que van a ser presbíteros, o pueden ser diáconos transitorios, son los que van a ser presbíteros. Diáconos permanentes son los que siempre se van a quedar como diáconos, que son los que pueden estar casados. Que les paso un dato: tienen que estar casados antes de ser ordenados. Si los ordenan, ya no se pueden casar, al punto de que un diácono permanente, cuando enviuda, a diferencia de otro viudo que no es diácono, no se puede casar ya. Y lo que sí puede pasar es de que lo ordenen presbítero una vez viudo. Sí. Al final, si tienen preguntas, apúntenlas, y al final, si hay tiempecito, las respondemos. Entonces, pero bueno, está el diaconado, está el presbiterado, que son los sacerdotes común y corriente que conocemos, y está el episcopado, que son los obispos. Fuera de ahí en más, todos son títulos. El Papa es un título, cardenales es un título, arzobispo es un título, ¿no? El orden, hay ordenación, hay administración de un sacramento solamente en el diaconado, en el presbiterado y en el episcopado, que todos es una totalidad de sacerdocio. Entonces aquí, fíjate que dice que lo llamó al orden episcopal. ¿Quién llamó al orden episcopal, en este caso al Papa? Dice la petición: Dios mismo. ¿Por qué quiero decir esto? Lo digo por dos cosas. Uno, porque me imagino que sabrán, hay muchas áreas dentro de la Iglesia Católica, dentro de ministerios, que están con el cuchillo encendido contra el Papa, ¿no?
que si es un antipapa, que si no fue realmente elegido, etc. Y eso no es lo más triste. Lo más triste es de que ver que los que siguen a esos, déjenme poner un término, a esos tontos, para no decir una palabrota, a esos tontos, están más tontos. Porque fíjate, en esta oración lo que reconocemos es de que ¿quién lo eligió al episcopado? Dios. Muchos de los que empiezan a decir que el Papa no es Papa, etcétera, pues en el cónclave ¿quién elige? Si no es el Espíritu Santo a través de los cardenales. Ahora, si tú no crees ya en el Espíritu Santo, pues adelante, opina mal del Papa, di que no es el Papa verdadero, lo que sea, pero automáticamente, déjame te informo, no eres católico. Entonces esta petición nos ayuda mucho a reconocer que Dios lo eligió. Dios lo eligió, con sus limitaciones y con todo. No hay Papa perfecto. Ni San Juan Pablo II, que era santo, también tenía sus cositas. Segunda cosa que quiero decir con esto, de rescatar, de que Dios lo llamó al episcopado y por ser obispo al pontificado después, es que Dios llama por una razón, por una misión. Esta es opinión personal, no es cosa de la iglesia, es mi opinión personal. Yo he identificado, al menos los últimos papas, y tienen misiones muy concretas, ¿no? Misiones muy concretas. Este Papa Francisco, para mí, tiene la misión de fomentar una cosa que parece que está en telarañas, que a veces ni la gente sabe, que se llama doctrina social de la iglesia. Por eso lo vemos continuamente hablando de la justicia, continuamente hablando de los pobres, continuamente trabajando para que la iglesia viva pobremente, de manera sencilla. ¿Y saben por qué creo esto? No solamente por los discursos que está dando, no solamente por cómo vive también. O sea, no es pura palabra él vive también muy sencillo. Sino porque cuando vas midiendo, mira, estamos a punto de que truene una tercera guerra mundial. Hay broncas aquí, hay broncas allá, dentro del país, etc. Cuando esto truene, es que no sé si alguien ha tenido la experiencia de estar en guerra. Es que tú ahorita te levantaste y dices, bueno, voy a ir a la charla, etc. Y después, no sé, me voy a comer unos tacos y todo eso. Tú pregúntale a alguien que haya vivido bien guerra si puede organizar su día así. No se puede. Y nosotros estamos tranquilitos, y cuando reviente la cosa aquí, ¿qué va a pasar? Que nos va a afectar la fe. ¿Por qué? Porque aunque nos decimos católicos, tenemos más de lo necesario, estamos agarrados más al dinero y a las cosas materiales. En pocas palabras, para hacérselo resumido, yo creo que el Papa Francisco pues ha sido colocado por Dios para avisarnos: es tiempo de simplificarse. Porque si no se simplifican a la buena, les va a tocar a la mala. Es tiempo de simplificarse. No solamente de manera material, en muchas cosas. Estamos sobresaturados en tantas cosas, necesitamos simplificarnos. ¿Qué significa simplificarnos? Comienza a tener solamente lo necesario, solamente lo importante en todas las áreas. Te pongo un ejemplito rápido a nivel espiritual. Hombre, yo veo a católicos que novena de esto, novena del otro, que rosario, que los mensajes de la Virgen de sabe qué, que etcétera, etcétera, pero no se confiesan, no comulgan frecuentemente, no tienen vida de oración eucarística. Dios mío, ellos creen que están siendo fervorosos en la fe. Cuando venga el trancazo se van a dar cuenta que les urgía simplificarse. Simplificarse es, comienza con lo más importante. Todo lo demás no son cosas malas, las novenas, las apariciones, todo eso, pueden, aprobadas por la iglesia, claro está, no son malas, pero no son la esencial a nuestra fe. No son esenciales a nuestra fe. En cambio, ¿los sacramentos son esenciales a nuestra fe? Sí. ¿Y cómo andamos en eso? A nivel material, yo siempre les digo, hagan a lo menos un inventario una vez al año, una vez cada 6 meses, de todo lo que tienes, todo, y ponle precio, si quieres usado, precio de todo, calcetines, todo. Primero saca el resultado. Generalmente los latinos nos decimos siempre que andamos mal económicamente. Cuando le pongas el resultado lo que tienes, te vas a preguntar, ¿soy pobre? Es por eso que a veces cuando tenemos problemas económicos, yo creo que nuestro Señor dice, si serán estos, ¿va?
Me están pidiendo el dinero que se lo han gastado en unas cosas que yo ya se lo di el dinero, que lo gastó en unas cosas que no necesitan, es otra cosa. Y ahora se me hacen los necesitados. ¿Cuántos han sido inmigrantes indocumentados que tuvieron que pasar por el desierto, por las necesidades propiamente de un inmigrante? ¿Por qué? Porque había una carencia terrible en su país. A veces no había ni para comer. Pero ¿acaso yo miento al decir que una gran mayoría de inmigrantes, incluyéndose los que se dicen católicos, hoy ya no tienen remordimiento en tirar comida? Y hasta le enseñas a tus hijos que no se terminó las papitas, van las papitas para la basura. Dicen los santos de los primeros siglos: la comida que tiras se la estás robando al pobre. Así, robando. ¿Alguien de nosotros, no levante la mano para que no sea en color, pero alguien de nosotros se ha confesado de eso? Me confieso de que he robado. ¿Cómo así? Te va a preguntar el padre. Sí, he tirado la comida que el pobre la necesitaba para alimentarse. ¿Qué quieres que hagamos si estamos llenos? Pues guárdala y te la vuelves a comer. Ah, no, pero qué fastidio, ¿volver a comer lo mismo, mijo? O compra menos. A veces compras mercado, ¿que te vas a comer las cosas echadas a perder? No, pero tú pregúntate por qué se te están echando a perder. Y en todo esto, el Papa Francisco está haciendo una bendición. Tiempo de simplificarnos, tiempo de pensar en el que verdaderamente no tiene ni siquiera lo necesario como tú lo tienes. Porque si no nos simplificamos a la buena, cuando truene esto, va a ser a la mala, y en la mala corre peligro tu fe. Te van a mover el tapete. Vamos a la tercera. Por los ministros y fieles. Digo la petición y la oración que se hace en el Viernes Santo. Oremos también por nuestro obispo, que en este caso aquí es Fresno, ¿no? ¿O qué es? Stockton. ¿Cómo se llama el obispo? Stephen. Ok. Entonces aquí, cuando se hizo el viernes, tuvieron que decir: oremos también por nuestro obispo Stephen. Por todos los obispos, presbíteros y diáconos. Y por todos los miembros del pueblo santo de Dios. Es decir, termina agarrando a todos los que de alguna manera estamos ya entre la iglesia, ¿eh? La iglesia, el Papa, ahora estamos pidiendo por tu obispo, todos los obispos, todos los presbíteros y todos los diáconos y todos los miembros del pueblo santo de Dios. Se deja un silencio y después el sacerdote hizo esta oración: Dios todopoderoso y eterno, cuyo espíritu santifica y gobierna todo el cuerpo de la iglesia, escucha las súplicas que te dirigimos por tus ministros, para que, con la ayuda de tu gracia, cada uno te sirva fielmente en la vocación a la que le has llamado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿En qué parte me voy a quedar aquí? En una partecita de la oración. Para que con la ayuda de tu gracia, cada uno te sirva fielmente. Cada uno es obispos, presbíteros y fieles. Cada uno te sirva fielmente en la vocación a la que le has llamado. Hay un cardenal que está en proceso de beatificación, el cardenal Van Tuan. Fue un vietnamita que pasó, creo que fueron 13 años en la cárcel y 9 fueron en aislamiento total. Él consagraba ahí, lo único que le permitían era medicina, entonces le decía a su gente que le trajeran así como un poquito de migajita, etcétera, y consagraba así con una migajita y una gotita de vino, que los soldados creían que era medicina, y con eso oficiaba la misa totalmente aislado. Fue un mártir, un santo. Este cardenal Van Tuan tiene varias frases muy buenas, pero entre una de ellas dice que una de las más grandes desgracias de la iglesia actualmente es que los clérigos cada vez se quieren laicizar y los laicos cada vez se quieren más clericalizar. ¿Qué significa? Que los sacerdotes cada vez se quieren parecer más al laico. Es más, si lo ves en la calle ni reconoces si es sacerdote o no es sacerdote.
Y los laicos cada vez se quieren más clericalizar. A veces a laicos que, no sé, casi traen hasta pectoral, así como el obispo, y llegas a una parroquia, a mí me ha tocado, y llegas a una parroquia y tú detectas que tiene más poder la sacristana o un laico o el del ministerio que el mismo sacerdote. A veces hasta le falta el respeto al propio sacerdote en cuanto a su autoridad que tiene. Eso es terrible, terrible. Y fíjate que la iglesia está con una sabiduría de madre pidiendo para que con la ayuda de la gracia, solitos no van a poder, con la ayuda de la gracia, cada uno sirva fielmente en la vocación a que les ha llamado, en lo que te ha tocado. La prioridad para un matrimonio, ¿qué es? ¿Su esposa o su ministerio? Su esposa. Pero cuando revisa las parroquias no siempre pasa así. Su esposo, ahora, no significa que necesariamente tengas que quitar, pero lo que te tiene que quedar claro es que, por ejemplo, para el casado no hay persona más importante que el esposo o la esposa. Punto. Se acabó. Ni tu mamá. Eso aplica más a los varones, que generalmente tienen amamitis, ¿verdad? Por eso siempre se andan del chongo la suegra y la nuera, ¿verdad? Pero un varón que le da lugar a su esposa, con el dolor de su alma, si le tiene que meter el freno a su madre, se lo mete con mucho cariño y lo que sea, pero su madre se tiene que enterar que Dios, el día que se muera él, le va a pedir cuentas primero por su esposa, que por su madre, que por sus hijos, que por el padre, que por el ministerio, por su esposa. Porque a eso fue llamado el matrimonio. Las mujeres codean no tanto con los papás, con los hijos. ¿Cuántas mamás aman más a sus hijos que a su propio esposo? Eso no es un orden que Dios no quiere. Que te quede claro que cuando te mueras, Dios no te va a preguntar primero por tus hijos, sino por tu esposo. Entonces fíjate, la iglesia pide, no para que seamos así como extravagantes, un super sacerdote, un super matrimonio, que cada quien agarre el puesto que le toca. Terrible cuando un laico se quiere así como clericalizar, etcétera. Mira, si es soltero, pues métete a un seminario y listo, hazte sacerdote, lo que sea. O conságrate como laico consagrado, o como un fraile, etcétera. Y si eres consagrado, no sé si hay aquí un consagrado, y si no, bueno, lo estoy grabando. Pues sé muy consagrado, sé muy consagrada. ¿Quién le andas pepenando a los laicos? Ni el sacerdote ni el laico son más. Porque lo que hace más a una vocación es la vocación a la santidad. Si tú pones un sacerdote santo y un laico santo, delante de Dios valen por ser santos, no por ser sacerdote o por ser laico. Aunque en el caso del sacerdote hay una cosa muy especial. El sacerdote es para toda la vida. Aunque le diera una dispensa para que se casara, una vez ordenado, no se borra. Es como el bautismo, el sacerdocio. El sacerdocio es para siempre. En cambio, el matrimonio sabemos que termina con la muerte, ¿eh? ¿Cómo? No sabía. No vayan a hacer planes así macabros, nada más, ¿ok? Pero sí terminando ya ahí, ya no hay matrimonio, con la muerte, ¿eh? Pero cada quien tome su lugar. Daña mucho a la iglesia que un laico se quiera clericalizar, y daña mucho a la iglesia que un clérigo se quiera laicizar. Uy, creo que ni me va a alcanzar el tiempo. Vamos a ver qué alcanza. Miren, una cosa más. Fíjate cómo dice: para que con la ayuda de tu gracia, le está diciendo a Dios la iglesia, cada uno te sirva fielmente en la vocación que le has llamado. ¿Por qué hago esto de con la ayuda de tu gracia? Las gracias, por ser gracias, siempre se piden. Y sobre todo a nivel vocación, se tienen que pedir. ¿A qué me refiero? Yo tuve un director espiritual bastante sabio, que le daban casos muy duros de sacerdotes que querían dejar el sacerdocio, etcétera. Y una vez él me confió, me dijo: mira, en todos los sacerdotes que yo estoy tratando, que están en crisis, son diferentes las causas que han tenido. Uno que anda enamorado de una mujer, otro que realmente ya está frustrado porque lo trata mal el párroco, etcétera. Pero son sacerdotes que tienen diferentes tipos de crisis sacerdotal.
pero en todos tienen una cosa igualita: se les olvidó pedir la gracia de la perseverancia. Creyeron que ya, mira, he dejado esposa, hijos, etcétera, por hacerme sacerdote. Ya lo que te toca, el resto te toca a ti, Señor. Esto es como pretender que le estamos haciendo favores a Dios. ¿Quién le hace favores a Dios? A este sacerdote le faltó la humildad de decir: no te estoy haciendo un favor en ordenarme, yo no te estoy haciendo un favor en renunciar a una esposa y a unos hijos. Yo soy privilegiado de ser sacerdote, y sabiendo que soy humano, te pido todos los días la gracia de perseverar en mi sacerdocio. Y mi director espiritual decía eso. En todos, mira, la crisis les viene por diferentes lados, pero en todos se parecen en algo: se les olvidó pedir la gracia de la perseverancia. Bajémosla, aquí hay más laicos que consagrados, a los laicos. ¿Tú le pides la gracia de la perseverancia en tu matrimonio todos los días? No, pues él ya sabía que, yo le dije: mira, te quiero mucho, Señor, no me estoy arrejuntando, como dicen en México, con mi novia, me estoy casando por la iglesia. O sea, casi como te estoy haciendo el favor, Señor, fíjate que no me estoy arrejuntando, le estoy haciendo las cosas bien, todo lo demás te toca a ti. ¿Quién le hace favores a Dios? Para vivir tu estado vocacional tienes que tener la humildad de reconocer que requieres pedir las gracias. El Señor te las quiere dar, pero no te las va a obligar si tú no se las pides, ¿eh? Entonces, si quieres revisarte en tu estado, en tu vocación, si la estás viviendo tal cual y por lo tanto estás contribuyendo, aunque no se note, generalmente, fíjense, las personas que viven su vocación generalmente no se notan. Yo estoy convencidísimo que entre los ministerios, la gente que menos aparece a veces suele ser la que está más contribuyendo delante de Dios, aunque sea nada más poniendo sillas. Porque fíjate, yo estoy dando un tema, yo estoy haciendo referencia, estoy enfrente de todos, pero por ejemplo, si en este momento yo no estoy en gracia, yo no me estoy dando un discursito. Si no llevo vida de oración, basta que tenga capacidad de hablar y los enmielo un poquito y listo. En cambio, alguien calladito aquí se dedicó a barrer, a trapear, etcétera, pero en gracia, pidiéndole siempre la gracia de la perseverancia. Si es un casado, en casado, siendo responsable en sus calladito, es el que más está contribuyendo para la iglesia, mucho más. Vamos a la siguiente. Por los catecúmenos. Aquí se cierra ya el aspecto de la iglesia, ¿va? Completa. Los catecúmenos son los recién conversos, ¿va? Los recién conversos que en esta vigilia pascual fueron bautizados y recibieron sus sacramentos. Dice la petición del Viernes Santo: oremos también por nuestros catecúmenos, para que Dios nuestro Señor los ilumine interiormente, les abra con amor las puertas de la iglesia y así encuentren con el bautismo el perdón de sus pecados y la incorporación plena a Cristo nuestro Señor. Se deja un silencio y después el Viernes Santo el Padre hace esta oración: Dios todopoderoso y eterno, que haces fecunda a tu iglesia dándole constantemente nuevos hijos, acrecienta la fe y la sabiduría de nuestros catecúmenos, para que al renacer en la fuente bautismal sean contados entre los hijos de adopción, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Primera cosa, ¿por qué los catecúmenos de alguna manera la iglesia los separó y no los puso entre los fieles? Porque precisamente ellos vienen de afuera. Las tres primeras peticiones, el Papa, la iglesia, el Papa, los obispos y los fieles de la iglesia, son de alguna manera que ya estamos adentro. El catecúmeno está entrando. Entonces, pues tú dirías, pues lo podríamos poner en una petición como alguien que está todavía afuera o adentro, pero así como que intermedio, como que está entrando. Esto es bien importante y me parece muy sabio de la iglesia. ¿Por qué? Porque nos avisa que la iglesia tiene un carácter misionero. Un evangelizador que se quede, discúlpenme la palabra, aplastadote en la comodidad de su grupito y no tenga un carácter misionero de salir a los que están llamados a entrar un día y que simplemente no han entrado porque nadie sale a traerlos, pues fíjate, la iglesia nos reconoce que estos hijos de Dios, por el bautismo que están recibiendo como catecúmenos,
Dios los quiere. Es una misión propia de la iglesia. Ahora bien, no se trata de hacer proselitismo. Proselitismo es lo que hacen la mayoría de los protestantes, que es, van a tocar a tu puerta y te dicen: mire, no importa que usted es católico, etcétera, nosotros no queremos que se haga testigo de Jehová. O no, nomás queremos releer la Biblia con usted, pero no queremos, usted siga siendo católica si quiere, nomás queremos, sí. No, tú sabes que la mayoría, inmensa mayoría de los protestantes, por no decir todos, sí practican el proselitismo. ¿Qué es el proselitismo? Ir a pescar para mi rancho, ¿verdad? El católico no puede hacer eso. El católico no hace proselitismo, el católico evangeliza, que es diferente. ¿Qué es evangelizar? Anunciar. Y cuando anuncias, lo haces desde la propia vida. Lo puedes saber cuando se puede hacerlo con la boca, pero tú transmites sabiendo que el que convierte es el Señor. Tú no vas a ir a pescar a nadie, tú vas a ir a dar testimonio de lo que Dios ha hecho en ti, en tu vida, en tu conocimiento. Y eso, si de eso el Señor se agarra para empezar un proceso de conversión en la persona, bendito sea. Esto significa que no deseemos que la gente se convierta. Sí, tenemos que desear que se convierta, pero nosotros no podemos ir como pescadores a... ¿Por qué? Porque primero, el proselitismo viola la individualidad de la persona. Quien hace proselitismo no le interesas tú, le interesa lo que representas tú como número para su congregación. Y un católico no puede ser así. Tan es así que ha dicho el Papa Francisco, que estamos en un tiempo de estar viviendo la cultura del encuentro. Encuéntrate con la persona, ¿va? El proselitista no. En ti ve una posible víctima que se pueda jalar para su rancho. O sea, te rebaja al aspecto de cosa para llevarte a la bodega de los pentecostales o de lo que sea. Tristemente, más de un católico puede estar actuando así. Yo quiero agarrarme a varios vecinos de aquí para jalarlos, etcétera. Primero, ¿estás anunciando el evangelio o estás haciendo estrategias? El católico anuncia el evangelio, no hace estrategias en este sentido. Segundo, ¿amas a esas personas? No, a veces ni siquiera las amas. Entonces, cuidado con el proselitismo, hay que evangelizar. Cuidado también con el burocratismo. Burócrata o burocracia es el poder que se ejerce desde los burós, desde las mesas. Significa algo que tiene un orden. Necesitamos burocracia en la iglesia, la necesitamos. Imagínate si no hubiera una secretaria, no hubiera una oficina, no hubiera un archivo en la parroquia, sería un desastre. Pero de ahí a creer que la evangelización tiene que entrar solamente por la regla y nada más que por la regla, no. Y entonces, por ejemplo, me he encontrado con sacerdotes de parroquias en donde son inmigrantes ambulantes, o sea, de estos trabajadores. Bueno, aquí, esta zona de California, como hay muchos campos, me imagino que habrá algo de esto. En la Florida hay mucho, de inmigrantes que están 3 meses aquí y después se mudan a otro estado porque van de acuerdo a las cosechas de ciertas cosas, ¿verdad? ¿Qué es una evangelización burocrática? El sacerdote o los laicos que le dicen, no, 2 años de catecismo, porque si no, no hace su primera comunión el niño. Pero espérate, es que no puede estar, ya no 2 años, 1 año en un lugar esa familia. Más bien, la iglesia tiene que ver cómo podemos ayudar a esta familia en estos 3 meses que tenemos para que pueda tener su crecimiento a nivel espiritual y tengan los sacramentos sus niños, etcétera. Pero aquí en Estados Unidos también se maneja mucho eso del aspecto meramente burocrático. La regla por la regla, punto, ¿no? Las reglas son buenas, pero hay que descubrir el espíritu de la regla. Y todo esto, el proselitismo, el burocratismo, afecta en traer catecúmenos, en que haya catecúmenos en la iglesia. Y la última, la evangelización tiene que siempre ser capaz de evangelizar al evangelizador.
Un signo malo es cuando tú estás evangelizando y en la misma evangelización que ejerces, tú no ves como un feedback y que te genere compromiso y conversión. Cuando tú te veas enseñando y me salió bien y toda la cosa, peligro. La verdadera evangelización siempre termina evangelizando también al propio evangelizador. Por eso los que tienen un espíritu misionero, tú vas a escuchar siempre esa frase, pero la dicen de corazón. Si la dicen de palabra, pues pobre de ellos. Pero los que van son misioneros, dicen, yo salgo a dar y termino con más. El acompañar a esta persona que no era católica en su proceso de catecumenado, me renovó en mi bautismo, me renovó en mis sacramentos. Siempre la buena evangelización termina evangelizando hasta el propio evangelizador. Se me fue casi el tiempo, vamos a ver. Es que esto no abre, a ver. Listo. La siguiente, por la unidad de los cristianos. Es que ya vienen ahorita las buenas, pero vamos a ver a las que alcanzan. Por la unidad de los cristianos. Dice la iglesia en el Viernes Santo: oremos también por todos los hermanos nuestros que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor asista y congregue en una sola iglesia a los que viven de acuerdo con la verdad que han conocido. Se deja un momento de silencio. Dios todopoderoso y eterno, que vas reuniendo a tus hijos dispersos y velas por la unidad ya lograda, mira con amor la grey que sigue a Cristo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad congregue en una sola iglesia a los que consagró un solo bautismo, a los que consagró en un solo bautismo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Qué parte quiero agarrar aquí de esto? La parte donde dice, para que nuestro Señor asista y congrega en una sola iglesia. Mientras haya gente que crea en Cristo y estemos separados, estamos hiriendo el corazón de Dios. Porque el testamento del Señor fue su petición de la unidad. O sea, si hay algo en que quisiéramos consentir al Señor, es que en la iglesia hubiera unidad. ¿Por qué? Esa fue la oración que hizo poco antes de su pasión. Padre, como tú y yo somos uno, que ellos sean uno para que el mundo crea. La fragmentación de los que decimos creer en Cristo es un dolor del corazón de Dios, porque Él nos destinó a ser uno. Y segundo, porque mientras no seamos uno, siempre va a haber posibilidades de que mucha gente no se convierta. Porque la manera de que se va a convertir la gente es cuando nos vean que seamos uno. Ahora, ¿por qué es tan difícil? Porque la unidad, nosotros como católicos no la podemos rebajar a un ecumenismo pobretón. Nosotros creemos en el ecumenismo, pero pobretón. ¿Qué significa un ecumenismo pobretón? Pues mira, lo importante es que seamos uno. Mira, no importa si tú no crees que la Virgen fue virgen, lo que sea, finalmente con que seamos uno, con que nos llevemos bien, etcétera. Eso no es, porque vamos a terminar creyendo que da la misma, y muchos se atreven a decir, da la misma ser católico, ser protestante, ser lo que sea. Gracias. Da la misma. Lo importante es que nos llevemos bien. No, hay que llevarnos bien, y no da la misma ser católico, que ser protestante, que ser budista. No da la misma. Por eso es tan difícil conciliar esta parte, ¿verdad? Pero bueno, la primera cosa hay que entender que el deseo de Dios es que seamos uno. La otra parte donde dice, para que ahí va a reforzar lo que le acabo de decir, mira con amor a toda la grey que sigue a Cristo, para que la integridad de la fe, dice, toda la fe. Nunca va a haber verdadera unidad si no hay integridad en la fe. Si un día, que espero no pase, un día digamos, pues mira, los católicos ya dejamos de creernos en la Eucaristía y los protestantes pues ya aceptaron a María, pues así como que él dejó a él, nosotros dejamos esto, pues ahí ya estamos unidos. ¿Ahí verdaderamente habría unidad? No, porque fragmentamos la fe. Nunca va a haber verdadera unidad sin la fe íntegra.
Esto es bien importante entenderlo, porque a veces se nos vende un cuentito así como de que, mira, lo importante es que nos llevemos bien, etcétera. No, es que unidad verdaderamente va a haber cuando se respete la fe íntegra, completa. Por eso hay que orar, porque es muy difícil. Pero bueno, vamos a ver por qué pasa el tren. Bueno, entonces dice, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad, la iglesia está pidiendo por las dos cosas claves que van a llevar a la unidad: la fe íntegra y el vínculo de la caridad. ¿Y qué está haciendo el Papa Francisco? Está diciendo, bueno, llevamos mucho tiempo y está un tanto frenado el diálogo, a lo menos con los protestantes, a nivel de la fe. A nivel de la fe, por ejemplo, con los ortodoxos ha avanzado mucho, que fue la primera separación, que es sería un paso de la unidad que a mí me complacería mucho, porque yo estimo mucho a los ortodoxos, ¿verdad? Entonces, pero el Papa dice, bueno, pues entonces vamos a empezar a trabajar en el otro y a esperar que el Espíritu Santo nos aclare cómo se va a dar la unidad, pero respetando la fe íntegra. Ahorita no sabemos, vamos a ciertos caminos, pero es bien complicado. Entonces vamos por la caridad. ¿Y qué ha hecho el Papa? Pues entonces se ha reunido con gente que cree en Cristo, de otras denominaciones, mira, vamos ayudando a los refugiados, vamos a defendiendo el matrimonio, vamos a defendiendo la vida. Ustedes seguramente tienen conocidos protestantes. ¿Y creen en el matrimonio? Sí. Ahorita le están dando caña al matrimonio. Pues mira, tú católico, el protestante, a lo menos para trabajar a favor del matrimonio, ¿se puede, sí o no? Pues sí, es algo, pues ahí. Pero nada más cuidar de que en lo demás no ceder, porque muchos dicen, bueno, pues ya estamos aquí uniditos, pues también, pues no le voy a hablar tanto de la Virgen, no, o sea, es conflictivo. Pero aquí el ecumenismo comienza, ¿qué nos une? Esto y esto, pues vamos trabajando en eso. Y lo que el Papa está diciendo es, comencemos por esta dimensión de la caridad también. El Papa dice que él cree que la unidad de los cristianos no se va a dar en un congreso de teología, sino que va a comenzar cuando nosotros los cristianos estemos trabajando por el pobre, por el necesitado juntos, ¿verdad? Y de ahí esperando que Dios dé esa gracia de volver a reunir a todos. Evidentemente, si me escucha un protestante no va a estar de acuerdo, pero a todos en la única iglesia católica. No es que se va a formar una iglesia nueva. Por eso es tan difícil esta unidad, porque creen que para ellos eso es fácil reconocer, que ellos son los separados. No, pero es que también tenemos que tener el tacto de decir, mira, si se los estoy restregando en la cara, pues quizá me estoy perdiendo la oportunidad de trabajar en otras áreas en donde sí nos podemos entender. Entonces, ¿qué tal si nos empezamos a amar en lo que nos entendemos, ¿verdad? En la parte de la caridad? Y fíjate que es oración del Viernes Santo. Mira con amor a toda la grey que sigue a Cristo, para que la integridad de la fe, que es lo más difícil, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad congregue en una sola iglesia a los que consagró un solo bautismo. Vamos a dejarlo aquí, ¿no? Rapidito con lo de los judíos. Por los judíos se reza el Viernes Santo. Oremos también por el pueblo judío, el primero a quien Dios habló desde antiguo por los profetas, para que el Señor acreciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a la alianza que selló con sus padres. Se deja en silencio y el Padre hace esta oración. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, escucha con piedad las súplicas de tu iglesia, para que el pueblo de la primera alianza llegue a conseguir en plenitud la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Qué tomo de los judíos? Precisamente la última parte de esta oración. Para que el pueblo de la primera alianza, hay que reconocer que hay un vínculo con ellos.
sea, Juan Pablo II por eso les llamó hermanos mayores en la fe. Digo, se quedaron muchos, ¿no?, por no aceptar al Salvador. Pero todo lo que viene atrás, que lo vamos a despreciar, no. Su Antiguo Testamento es nuestro Antiguo Testamento. Decía un santo, San José María Escrivá de Balaguer, una vez que le hicieron una pregunta, él hacía muchos como reuniones que le hicieran preguntas, y una vez le preguntó una persona que qué pensaba de los judíos, y San José María Escrivá de Balaguer le dice: te voy a decir la verdad, mis dos grandes amores son judíos, Jesús y María. Mis dos grandes amores son judíos. Después tenemos una santa que es judía, dejó de ser judía, se hizo atea, judía de raza también, no solamente de credo, sino de raza. Y se terminó convirtiendo católica, se hizo religiosa, y Hitler la sacó por ser de raza judía y la mató. Se llama Edith Stein, o Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Y ella también tenía una frase muy bonita, porque aún siendo católica respetó mucho la religiosidad judía de su madre, ¿verdad?, y la acompañaba a la sinagoga, etc. Su madre sufrió mucho porque ella se hizo católica, ¿verdad?, pero siempre fue muy respetuosa en ese sentido. Y ella decía: porque es que mi familia, o sea, alguna hermana que también se convirtió de ella en católica, dice: mi familia no entiende que yo me sigo enorgulleciendo de mi raíz judía. Más aún, me enorgullezco más porque el que ahora es mi esposo, como consagrada, Jesús, le puedo decir: yo te pertenezco por la sangre y por la fe. O sea, tengo la misma sangre judía que tú, que mi esposo, Jesucristo, y por la fe católica también soy de Él. Dice: qué privilegio Dios me ha concedido pertenecerle a Jesús por la sangre y por la fe. Bueno, ya no me voy a alargar mucho esto. Lo único que les puedo decir, por ejemplo, si pueden, no son libros tan fáciles, ¿verdad?, pero de Jesús de Nazaret, del Papa Benedicto XVI, yo creo que esos libros están apuntados para los judíos, ¿verdad?, apuntados para los judíos. Y yo creo que, yo no soy de poner fechas, pero yo creo que Dios está preparando una buena camada de conversiones de judíos, ¿verdad? Entonces aquí nosotros tenemos que saber si nosotros estamos orando por ellos, irlos ayudando en este sentido, ¿verdad?, para cuando llegue el momento acogerlos. Que ellos podrían decir como Edith Stein: cuando entren, le pertenecemos. Ahí le tendremos que tener envidia a ellos, porque ellos, una vez haciéndose católicos, ellos le pertenecen al Señor no solamente por la fe, sino por la sangre. La de nosotros, pues no, pues ya toda chamuscada de todo, ¿verdad? Pero ellos tienen la sangre del Salvador. Repito, por los que no creen en Cristo. De este me hubiera gustado alargarme un poquito más, pero vamos a ver quién alcanza. Dice: oremos también por los que no creen en Cristo, para que iluminados por el Espíritu Santo puedan encontrar también ellos el camino de la salvación. Silencio, y el Padre hizo esta oración. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo que, viviendo con sinceridad ante ti, lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Y a nosotros concédenos también que, progresando en la caridad fraterna y en el deseo de conocerte más, seamos ante el mundo testigos más convincentes de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Qué es la parte que agarro? La primera es: para que iluminados por el Espíritu Santo. Esto lo habla el Concilio Vaticano II. Dios evidentemente ha fundado solamente la Iglesia. El depósito de la salvación lo tiene solamente la Iglesia Católica. Y lo podemos probar. Claro, los de afuera nos van a decir: arrogantes, ¿cómo? Ustedes están diciendo que son el depósito de la verdad. Sí. Y lo tenemos que reconocer. Y cuando lo sabes argumentar, te llenas de orgullo, saber que perteneces a la única Iglesia de Cristo. Pero siempre, acto seguido, yo les digo que nos tiemblen las piernas también. ¿Por qué? Porque si la Iglesia Católica ha sido elegida por Dios para ser la única Iglesia de Él y el depósito de salvación, el depósito de la verdad ahí, les puedo decir que no va a haber un juicio más severo que para un católico el día del juicio.
Entonces, por eso yo cuando veo a muchos que estudian apologética y todo, dice, fíjate, somos de la iglesia única de Cristo y lo podemos probar, y que esta es la única iglesia, festéjale, pero no tanto, que te tiemblen las piernitas, porque precisamente porque nosotros somos la única iglesia, a nosotros se nos va a pedir más. A quien se le da mucho, se le pedirá mucho. Porque dígame, imagínate que ahorita te petateas, llegas al cielo y no llegas en gracia. ¿Será que tú le dices, Señor, pero es que no vengo en gracia porque pues no me dejaste nada para reconciliarme contigo? ¿Nos dejó algo, sí o no? ¿Qué nos dejó? El sacramento de la reconciliación, ¿verdad? No, pero es que no me dejaste nada para ser tu hijo. ¿Nos dejó algo, sí o no? El bautismo. Pero ¿cómo quieres que yo persevere así flaco, etcétera? Hasta el mismo cuerpo necesita comer, necesita sus fuerzas. ¿Nos dejó algo? La Eucaristía. O sea, escárbenle, no vamos a podernos esconder en ningún huequito el día de nuestros juicios un católico, porque todo nos lo ha dado el Señor. El que no tiene pretexto para condenarse es el católico. Lo tiene todo. Pero somos capaces de entender esto. ¿Por qué pongo esto? Alguien que no cree en Dios, un ateo, un agnóstico, ¿qué le queda? Pues le queda lo que le llaman la ley natural. Esa todos los tenemos. La ley natural viene de Dios, aunque ellos no dicen que venga de Dios, pero viene de Dios. De hecho, Edith Stein, esta santa que les digo, judía, cuando se volvió atea, pero no fue una atea honesta, porque hay muchos ateos que se hacen ateos porque les conviene ser ateos. Lo que decía San Agustín, que solamente no cree en Dios aquel que le conviene que no exista Dios, ¿verdad? Entonces hay muchos ateillos de esos de que no, yo no creo en Dios, pero porque eres un promiscuo, porque etcétera, y entonces ese Dios te dice que como estás viviendo pues no va, entonces te conviene mejor que no exista, ¿va? Pero hay ateos honestos, hay ateos que obviamente tienen dudas, pero buscan la verdad con honestidad. Para esos Dios les ayuda con la ley natural que todo ser humano tiene: haz el bien, evita el mal. Por eso puede haber ateos buenos, puede haber ateos buenos. Por eso se ha dicho de paso, los católicos no estamos llamados a ser buenos, porque para ser bueno no necesitas ni siquiera de Dios en este sentido. No necesitas ser católico para ser bueno. Los católicos no estamos llamados a ser buenos, estamos llamados a ser santos. ¿Y qué es ser santo? Semejante a Jesús. ¿Eso lo puedes hacer por tus propias fuerzas? No. Ya necesitas más que tu razón, más que la ley natural, necesitas de la gracia. Pero para ser buenos no necesitas de Dios. Tú solito, con el recto uso de tu razón. Entonces, aquí pedimos por los ateos, porque los ateos no están, los verdaderos ateos honestos y todo, no están totalmente perdidos. Si están usando su uso de la razón de manera honesta, recta, pues intercedamos por ellos, porque si siguen así, tarde que temprano llegarán a que es la verdad, que es Jesús. Por eso dice en la oración, para que viviendo con sinceridad ante ti, lleguen al conocimiento pleno de la verdad. O sea, pueden llegar a conocer algo de la verdad, pero el conocimiento pleno de la verdad, ¿quién nos lo da? Jesús. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad. Fíjense que no dijo una verdad, la verdad, o sea, no hay otra. Y la vida. La plenitud de la verdad está en Él. Entonces, por eso pedimos por ellos, ¿no? Pero fíjate, la iglesia, como buena mamá, nos avienta así como un jaloncito de orejas a los creyentes, porque dicen, no solamente oren, la conversión de los que no creen en Dios, los que no creen en Cristo, es que aquí ya mezclé un poquito, están los que creen en Cristo y los que creen en Dios. Aquí estamos hablando más de los que tienen otra religión, los que tienen otra religión. Me brinqué un poquito con lo de creer en Dios, pero bueno, finalmente se parecen en el hecho de que no creen en Cristo. Pero dice, para que seamos ante el mundo testigos más convincentes de tu amor. Es decir, lo que les va a llamar a la atención a gente de otras religiones que no creen en Cristo es ante todo el testimonio de amor que nosotros podamos dar. Como ya mezclé un poquito con lo de por los que no creen en Dios y los que no creen en Cristo, repito, los que no creen en Cristo pueden ser de otra religión, y los que no creen en Dios son los ateos y agnósticos.
Ahí disculpen, ahí los mezclé. Pero bueno, les leo rapidito nada más la oración y la petición por los que no creen en Dios. Oremos también por los que no admiten a Dios, para que por la rectitud y sinceridad de su vida natural alcancen el premio de llegar a Él. Dios todopoderoso y eterno, que creaste a todos los hombres para que te busquen y cuando te encuentren descansen en ti, concédeles que en medio de las dificultades, los signos de tu amor y el testimonio de los creyentes, fíjate que menciona nuevamente el testimonio de los creyentes, o sea que para los que tienen otra religión y para los ateos es fundamental que nosotros demos testimonio, es fundamental para que ellos se puedan convertir, les lleven al gozo de reconocer como Dios y Padre de todos los hombres por Jesucristo nuestro Señor, amén. Finalmente, por los gobernantes, se rezó esto en Viernes Santo. Oremos también por los gobernantes de todas las naciones, para que Dios nuestro Señor, según sus designios, les guíe en sus pensamientos y decisiones. Qué importantísimo es hacer esta oración, adoptar a todas, pero especialmente por el tiempo que estamos pasando en este país y en todo el mundo, en donde la mayoría de los gobernantes anda más perdido que Adán en el Día de las Madres, que es urgente. Y fíjate que la iglesia el Viernes Santo oró, y muy específica, para que los gobernantes, para que Dios nuestro Señor, según sus designios, les guíen sus pensamientos y decisiones, que es donde la están embarrando la mayoría, hacia la paz y libertad de todos los hombres. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que tienes en tus manos el destino de todos los hombres y los derechos de todos los pueblos, el que tiene el derecho de todos los pueblos es Dios. Y déjenme hacer una nota a nivel migratorio aquí. ¿Por qué los obispos no llaman al inmigrante indocumentado ilegal? La inmigración puede ser llamada ilegal o legal, pero un ser humano no puede ser llamado ilegal por razones geográficas, porque el derecho de todos los pueblos no le pertenece a los presidentes, no les pertenece a los jueces, no le pertenece a un cúmulo de personas. ¿Quién es el dueño? No de Estados Unidos, del universo completo, Dios. Y si tú eres hijo de Dios, eres heredero de lo que es de Él. Entonces, cuidado con nosotros tratar despectivamente a los inmigrantes y decirles ilegales. No, nadie es ilegal por razones geográficas, ¿no? Podría aplicar otras cosas más, pero se fue el tiempo. La última, por los que se encuentran en tribulación. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso por todos los que en el mundo sufren las consecuencias del pecado. Un tipo de sufrimiento. ¿Tú intercedes por los que están en pecado? Porque a veces nada más hay mamás que rezan por sus hijos cuando los ven, pues no sé, que ya están en el hospital. Pero mientras están viviendo una vida de pecado, no pasa nada. Están arrejuntados, viviendo en pecado, no pasa nada. Me invitan a comer, al fin y al cabo. Me traen flores el 10 de mayo, pues ¿cuál es el bronca? Me preocuparé pues cuando realmente pues esté muriendo, no sé, que le estén cortando un brazo. Qué reducida visión. Porque aquí la iglesia pide por los que sufren, primero, antes que todo, fíjense, va a decir una lista, pero ante todo, fíjate por qué se preocupa la iglesia. Estamos pidiendo por los que encuentran en tribulación, pero ¿cuál es la máxima tribulación? La primera por la que la iglesia pide, y por lo tanto la que te está diciendo es la más importante para orar. Por los que sufren las consecuencias del pecado. 2. Para que cure a los enfermos. Se preocupa por los que están enfermos, físicamente, psicológicamente. De alimento a los que padecen hambre, para los que tienen necesidades básicas, casa, vestido y sustento. La iglesia pide por esas necesidades. Libere de la injusticia a los perseguidos. Y esta cabe mucho en este tiempo. Están masacrando a nuestros hermanos en Siria, en Irak, por su fe. Y en Nigeria, en China. Hay más mártires en el siglo XX que en las primeras persecuciones del Imperio Romano. Y a veces eso ni nos mueve.
ni nos mueve. Y la iglesia no deja a sus hijos perseguidos, para que libere de la injusticia a los perseguidos, redima a los encarcelados. Esto es bien importante, porque una obra de la misericordia es visitar al preso, pero no es al preso nada más injustamente, que hay presos injustos, con esos con mayor razón hay que visitarlos. Hay que visitar al preso, al violador, verdadero violador, al asesino, peor tantito, te lo voy a poner más difícil, al que mató a tu hijo, ahí se lo tienes que visitar. ¿Serías capaz? Al que violó a tu hija, a ese lo tienes que visitar. Jesús nunca dijo, visiten a los presos que están presos injustamente. No, visiten a los presos. El Papa Francisco en el Año de la Misericordia dio una explicación muy buena. Dice el Papa Francisco, ¿por qué pedimos por los presos e inclusive que son verdaderamente culpables? Por una sencilla razón. ¿Quién de nosotros puede decir que es incapaz de caer en lo que él cayó? Miren, a mí personalmente no me pasa por aquí violar a una mujer, pero yo puedo afirmar, nunca voy a violar a una mujer. Sería muy seguro de mis fuerzas. Cuidado si nosotros nos sentimos de esos tipos de santurrones que decimos, no, yo esto no, y por eso lanzamos el látigo. Y más veces el anuncio, la violación, este criminal violó 5 niñas, 10 niñas, lo que sea, maldito, ojalá se refunda en la cárcel, etc. Perdón, digo, no le estoy aplaudiendo eso, no estoy tratando de justificar el crimen, pero vamos siendo más justos. ¿Tú me podrías afirmar aquí que tú nunca vas a violar? Si me afirmas, cuidadito, muy confiado de tus propias fuerzas, muy confiado de tus propias fuerzas. Además, Juan Pablo II habló de una cosa que se llama estructuras de pecado social. ¿Qué significa eso? Para ponérselas sencillas. Todos somos responsables de los grandes males si vivimos en pecado. ¿Por qué? Porque si yo tengo un pecado nada más, un pecado, y el vecino tiene un pecado, y el vecino otro tiene otro pecado, y el vecino otro tiene un pecado, al final tenemos una cuadra de pecado. Y si la otra cuadra también están puros pecadores, pues agarramos una manzana y un barrio. Y en ese barrio, la persona más necesitada, más débil psicológicamente, se va a ver afectada por nuestros pecaditos. Es decir, que tú contribuiste. Tú posiblemente nunca vas a violar a una persona. La violó aquel que desde el principio no tuvo madre, que tiene problemas, pero que vivió en tu barrio y tú contribuiste con su pecado a su putrefacción. O sea que tú tienes que ver algo con esa violación también. Fíjate la responsabilidad que tenemos en vivir en gracia, porque si tú no estás viviendo en gracia, estás colaborando con los grandes crímenes indirectamente, porque estás poniendo tu granito de arena para una sociedad de pecado. Porque yo los reto a que me traigan el primer violador que haya estado en Barrio Santo, Ciudad Santa, Familia Santa. Encuéntrenmelo, a ver si lo encuentran. Todos estos criminales siempre tienen rotas familias, tienen experiencias muy duras, ¿va? ¿Creadas por ellos? No, por su entorno. Y su entorno somos tú y yo. Entonces fíjate que en esa perspectiva, redima a los encarcelados, que se rediman, que se reestructuren. No que les metamos una inyección letal y los matemos como si fueran perros, ¿eh? Conceda volver a la casa a los inmigrantes y desterrados, es decir, a los refugiados. Los inmigrantes que realmente han adoptado el país al que van, adelante. Pero hay muchos inmigrantes que si les preguntaran, yo quisiera regresar, pero si regreso me matan, la mara, etcétera, las pandillas, lo que sea. Entonces, fíjate cómo pide por el dolor de sus hijos. Proteja a los que viajan y dé salvación a los moribundos. Qué importante es orar por los que hoy se están muriendo. Que déjame decirte, puede ser tú o puede ser yo. Porque no necesitas tener un cáncer terminal para decir, no, ¿sabes qué? Ya me estoy acercando a la muerte. Capaz de que, no sé, veo que trajeron pizza, a uno se le atora y ahí quedó. Nadie va a comer. Ahora, ¿dice o no? ¿Estamos asegurados que vamos a llegar a la noche? No. Qué importante es estar pidiendo por una santa muerte, intercediendo por los que van a morir hoy o los que están muriendo hoy, porque fíjate, si tú te acostumbras a orar por esa intención,
va a llegar el día en donde estarás orando también por ti mismo, porque lo que te aseguro es que te vas a morir. Y la oración, con esto termino, oración: Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los que lloran y fuerza de los que sufren, lleguen hasta ti las súplicas de quienes te invocan en la tribulación, para que sientan en sus adversidades la ayuda de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Conclusión: yo les digo que si tomaron nota, se revisen cómo están en estas intenciones, porque el católico tiene que estar intercediendo en todo esto, y más los líderes y servidores. Pero te recomiendo que delante del Santísimo agarres este año una y te comprometas con oración. Si necesitas hacer otra cosa, ahí ya Dios te inspirará, pero comprométete con al menos una. Comprométete con todas en el sentido de que oras siempre, pero una para que profundices en ella. Y ahí tienes 10 oraciones que la Iglesia las hizo en el día más importante, que es cuando nuestro Señor estaba derramando su sangre. ¿Verdad? Esta es la oración verdaderamente católica, y que cualquier católico, y más un líder católico, no puede ignorar. Esto es el centro. Por eso somos católicos universales. ¿Hay algún ser humano que se escape a todo esto? No. O entra por el que sufre, o entra porque es ateo, o entra porque es budista, o entra por... La Iglesia como madre agarra a todos, ¿verdad? Vamos a hacer una oración a la Santísima Virgen. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.